Hola amigos, aquí tenemos la solución de los problemas propuestos de física de la semana 11 de la presa Marcos 2019-2, capítulo de electrostática. Me dicen tres partículas con cargas eléctricas, carga Q1 positiva de 5 microcoulomb, carga Q2 5 microcoulomb y carga Q3 igual a 10 microcoulomb. Están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado 30 centímetros, tal como se muestra en la figura. Determina la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica sobre la carga Q3. A ver. Entonces la fuerza eléctrica, aplicamos la ley de Coulomb, acá hay una fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza debido a la carga Q2 sobre Q3, ¿no? La fuerza eléctrica en 3 debido a la carga 2. Correcto, acá también una fuerza eléctrica sobre Q3 son cargas positivas, las fuerzas repelen, son cargas iguales, entonces hay una fuerza de repulsión a la fuerza acá en 3 debido a la carga Q1, correcto. Muy bien, entonces aquí calcularemos la fuerza es 3 y la fuerza en 1 y la fuerza de 3 dividido la carga Q2. Por eso tendríamos la ley de Coulomb. La fuerza en 3 dividido la carga Q1, que es igual a la constante K, producto de cargas, Q3 por Q1, sobre distancia al cuadrado. La constante K lo tenemos, que es 9 por 10 a la 9. La carga Q3 es 10 microcoulomb. 10 microcoulomb, 10 a la menos 6, tenemos que pasar la Coulomb. La carga Q1, 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6, sobre distancia. No olviden que siempre hay que tener cuidado con la distancia, ¿no? Generalmente nos dan en centímetros, tenemos que pasar a metros, ya que la constante está en metros cuadrados. Siempre observando eso. 30 centímetros a metros sería por 30 por 10 al menos 2. Distancia al cuadrado le vamos al cuadrado. Simplificando, todo esto saldría 5. De igual forma, calculamos la fuerza en 3, la fuerza de 3 dividido 2. Y acá, por la fuerza entre Q3 por Q2, punto de carga, Q3 por Q2, sobre distancia al cuadrado. La constante K 9 por 10 a la 9. La carga Q3 10 microcoulomb, 10, el micro 10 a la menos 6 por Q2, que es 5 microcoulomb, 5 por 10 a la menos 6. En distancia al cuadrado, que es 30 centímetros, lo pasamos a metros y lo elevamos al cuadrado. Observamos que son iguales, también vale 5 simplificando. Entonces cada uno son iguales. Acá lo vamos a llevar, un rato lo vamos a llamar F y F, ya que son iguales. Una vez que tenemos son dos vectores, dos fuerzas, los componemos. Esta es su componente horizontal y esta es su componente vertical. Y igualmente esta fuerza, ¿no? Su componente horizontal y en su componente vertical. Observamos que como si triángulo equilátero que hay 60 grados, 60 grados, ¿no? 60 grados. Este ángulo de 60 grados se repetirá. Esta horizontal con esta dirección, acá sería 60 grados. Igual con estas 60 grados se repetirán por paralelas, ¿no? Descomponiendo acá, una vez que tenemos los vectores descompuestos, el que está pegado al ángulo sería F por coseno de 60. Y el otro también F por coseno de 60. Y los verticales serían acá uno de ellos, F seno de 60, F seno de 60. Y el otro también de igual forma, F seno de 60. Una vez que esos compuestos ya no están, correcto. Y observamos que esta fuerza, con esta fuerza se anulan, ya que necesito el soporte, solamente querían estas dos fuerzas, que es 2 veces F. Entonces, la magnitud de la fuerza sería 2 veces F. 2 veces F seno de 60. Pero como F es igual a 5, ya que estos son los valores de F, F vale 5, lo empezamos 5. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2.
Simplificando, la resultante sería 5 raíz de 3 newton. Pero hacia dónde apunta? Hacia arriba, hacia el eje positivo más y. Entonces sería, la dirección sería hacia arriba más y. ¿Correcto? Ahí tendríamos la respuesta D. Ahora, también lo podemos hacer de otra forma. Acá también lo mismo sería descomponemos la fuerza. Acá también tendríamos la fuerza F, la fuerza de 3 dividido a 1. Acá también, como son cargas positivas, se repelen la fuerza en 3 dividido a 2, ¿no? Pero aquí lo haremos de otra forma. Como tenemos dos vectores, acá tenemos centrados, no olvidemos, el ángulos opuestos, acá centrados, lo podemos hacer por el método del paralelogramo, porque acá son dos vectores. Los que formamos un paralelogramo y la resultante de estos dos vectores sería un vector resultante que sería acá. Correcto. Entonces la resultante, ya saben, anteriormente hemos calculado esto, que es F que nos salió 5 newton. Entonces por el método del paralelogramo, la resultante, esta es la resultante que está poniendo hacia arriba, resultante sería igual, resultante al cuadrado, sería igual 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, ley del paralelogramo, estamos aplicando acá, más el doble producto de 5 por 5, por coseno de el ángulo que forma estos dos vectores, que será las dos fuerzas, en este caso sería coseno de 60. Operando, cada 25 más 25 más 2 por 5 por 5, coseno de 60 es un medio. Simplificando acá, se van, acá sería 50 más 25 sería 75, por lo tanto la resultante sería raíz cuadrada de 75. Este es 25 por 3, saco raíz cuadrada, acá sería 5 raíz de 3. Entonces la resultante sería 5 raíz de 3 y apuntando hacia arriba, hacia el eje y positivo. También la respuesta sería la respuesta indicada anteriormente, ¿no? La respuesta D. Problema 2. Dice, dos esferas pequeñas tienen cargas iguales y están separadas 30 centímetros. Tienen cargas iguales QQ y están separadas 30 centímetros. Si la magnitud de la fuerza F de repulsión, la fuerza F de repulsión, vamos a llamarlo F, la fuerza de repulsión F, porque tienen cargas iguales, ahí fue una fuerza de repulsión, determina el número de electrones en exceso de cada esfera. Ya primero tendríamos que hallar el valor de carga para determinar la pregunta, el número de electrones de exceso de cada esfera. Entonces para eso tenemos la ley de Coulomb, pero para hallar la carga Q, fuerza es igual a K Q por Q entre distancia al cuadrado. A ver, la fuerza sería 6,4 por 10 a la menos 20 por la constante K, 9 por 10 a la 9 por el producto de cargas Q por Q, Q cuadrado, entre distancia cuadrada que es 30 centímetros. Otra vez hay que tener cuidado, centímetros tenemos que pasarlo a metros, sería 30 por 10 a la menos 2 metros, ya todo elevado al cuadrado la distancia. Acá despejando, Q cuadrado, a ver, Q cuadrado sería Q cuadrado igual 6,4 lo puedo poner como 64 por 10 a la menos 1, sigue 10 a la menos 20 por 30 al cuadrado 900, sería 9 por 10 al cuadrado, 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, todo eso entre 9 por 10 a la 9. Simplificando, 9 se va, acá tenemos potencia de 10, tenemos 64 acá, por acá sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, con 10 al cuadrado 10 a la menos 3, con esto sería 10 a la menos 23, y el 9 pasa arriba como 10 a la menos 9, sería 10 a la menos 32.
Entonces Q sería la raíz cuadrada de 64 por 10 a la menos 32. La raíz cuadrada de eso sería raíz de 64, 8. 10 a la menos 32 sería 10 a la menos 16. Coulombs. Listo. Una vez que tenemos la carga, nosotros sabemos que la carga, por definición, la carga es un múltiplo de la carga del electrón. O sea, hay una fórmula que dice que la carga es un múltiplo de la carga del electrón. ¿Correcto? Porque nos determina el número de electrones de exceso de cada esfera, ¿no? Entonces nos piden el exceso de electrones que hay en la carga. Por lo tanto, si ya tenemos la carga, lo reemplazamos, ¿no? O sea, acá vamos a despejar de una vez n, nos piden n, sería la carga entre la carga del electrón. La carga del electrón, por teoría, sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Por lo tanto, pasando, la carga acá sería la que hemos hallado, 8 por 10 a la menos 16 Coulomb, entre la carga del electrón, que sería 1.6 por 10 a la menos 19. Operando acá, a ver, este sería 10 a la menos 1, este sería 16 por 10 a la menos 1, acá 10 a la menos 1, que sería 10 a la menos 20, hacia arriba, con el 10 a la menos 16, 10 a la 20 sería 8 por 10 a la cuarta sobre 16. Acá sería, sacamos octava, sería entonces, acá sería 10 a la cuarta entre 2, 10 a la cuarta y 10.000, entre 2 sería 5.000. Entonces tendríamos 5.000 electrones en exceso. La respuesta sería la respuesta C. Problema 3. Dice, las figuras muestran las líneas de fuerza de un campo eléctrico entre dos esferas metálicas cargadas eléctricamente. Determine la relación entre las cargas Q1 y Q3. Para esto recordemos una de las propiedades de la línea de campo, que nos dice que el número de líneas que salen o entran en la carga es proporcional al valor de esta. ¿Qué cosa quiere decir? Por ejemplo, la carga Q1 es proporcional al número de líneas que entran o salen, es igual a la carga Q2 proporcional al número de líneas que entran o salen, y es igual a la carga Q3 proporcional al número de líneas que entran o salen. En el problema que observamos, que en la carga Q1, ¿cuántas líneas están saliendo? A ver, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 líneas. Es igual a Q2. Acá están entrando líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora observamos aquí Q2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está acá Q2 sobre 8. Y Q3 sería igual a Q3 sobre el número de líneas que en este caso salen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también 8. Por lo tanto nos pide una relación entre Q1 y Q3. Entonces Q1 sobre 9 es igual a Q3 sobre 8. Despejando, Q1 sobre Q3 sería 9 octavos, ¿no? Esa es la relación que nos piden, determinar la relación entre las cargas Q1 y Q3. Y se cumplió que el número, esta propiedad, no olvidemos que el número de líneas que entran o salen en la carga es proporcional a esta, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la respuesta C. A ver, problema 4. Respecto al concepto y teoría del campo eléctrico, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La línea de fuerza son curvas o rectas imaginarias en una región del espacio, de modo que la dirección del vector campo eléctrico es tangente a la línea. La línea de fuerza o línea de campo eléctrico también se dice, o líneas de campo eléctrico. A ver, acá tenemos una carga puntual positiva, una carga puntual grande positiva que genera el campo eléctrico, ¿no? Si coloco acá, por ejemplo, una carga positiva acá, una carga puntual positiva, habría una fuerza de repulsión debido a la ley de Coulomb, ¿no? Por lo tanto, habría un campo eléctrico E en la misma dirección de la fuerza, que sería tangente a la línea de saliente de esta carga que genera el campo eléctrico.
Y si fuera una carga negativa tendríamos campos eléctricos entrando a la carga negativa, ¿no? Tangente a la línea. Acá tenemos un dipolo formado por una carga positiva y una carga negativa. Imaginemos que colocamos acá una carga positiva puntual. Entonces, debido a esta carga, hay una fuerza de repulsión apuntando hacia allá y una fuerza de tracción apuntando acá, ¿no es cierto? A ver, grafiquemos, ilustremos esto. Debido a esta fuerza positiva que genera el campo eléctrico, tendremos una fuerza de expulsión por la ley de Coulomb. Y aquí tendríamos una fuerza de atracción, ¿no? Acá tendríamos una fuerza F1, una fuerza acá debido a esta carga positiva. Y acá tendríamos una fuerza de atracción debido a la carga negativa, una fuerza F2. Por lo tanto, habría una resultante que se formaría acá un paralelogramo. Acá, ahí más o menos. Y por lo tanto, habría una resultante que lo vamos a verificar acá, que sería tangente a la curva. Ese sería la resultante. ¿Cierto? Este sería la resultante del campo eléctrico tangente a la curva, o sea, tangente a la línea, el vector campo. Entonces la fuerza acá sería, por lo tanto acá también estaría el campo eléctrico en la misma dirección de la fuerza, campo eléctrico E, ¿no? La línea roja sería el resultante. Entonces en todos puntos hay un campo eléctrico que está formado por dos cargas, que hay una fuerza de repulsión y una fuerza de tracción, ¿no? Acá también habría acá en un campo eléctrico E, acá habría un tangente a la curva, un campo eléctrico E, y así a lo largo de todo. Como sabemos acá el dipolo, sabemos que la línea de fuerza de la carga positiva a la carga negativa. Acá se curvea un poco y llega a la carga negativa. Acá se va al infinito y regresa acá a la carga negativa, ¿no? Las líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza. Entonces, con respecto a la pregunta 1, dice: la línea de fuerza ocurre sobre la línea recta en una región del espacio de moca y la dirección del vector carpo es tangente a la línea. Claro, es tangente a la línea. Sería verdadero. El número de líneas de que emergen de un cuerpo carga eléctricamente es proporcional al volumen. No, acá hay un error, no es proporcional al volumen interesado. Vamos acá a las características de las propiedades del campo. Las líneas de campo, la línea que sale de una carga positiva entre una carga negativa es proporcional a la carga, proporcional al valor de la carga, no proporcional al volumen, al valor de la carga. Por lo tanto acá sería falso esto. Acá, si deje en libertad una partícula con carga eléctrica positiva en una región donde existe un campo eléctrico, este se moverá necesariamente a lo largo de la línea de fuerza. Acá dice solamente campo eléctrico. Esto solamente existe cuando es un campo eléctrico uniforme, ¿no? Un campo eléctrico uniforme donde no cambia su dirección y sentido. Una carga positiva se libera en el reposo y se mueve en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Entonces el campo eléctrico aquí debería ser paralelo, saliendo de la carga positiva a la línea del campo eléctrico paralelos, donde no cambia su dirección y sentido. Si se coloca una carga, si deja una carga en el campo eléctrico, se moverá a lo largo de la línea del campo eléctrico, como dice acá la alternativa. Pero debería ser campo, se moverá necesariamente a lo largo de la línea de fuerza. No necesariamente debe ser campo eléctrico uniforme. Acá falta la palabra uniforme. Por lo tanto acá sería falso, ¿no? Entonces la única alternativa que cumple esto sería la respuesta B. Problema 5. Dice: una esfera cargada de 3 gramos de masa está suspendida en una cuerda de 20 centímetros. Si la esfera está en equilibrio dentro de un campo eléctrico, la esfera está en equilibrio, ¿no? Dice, dentro de un campo eléctrico uniforme 10 raíz 3, de tal manera que el ángulo es 30 grados con la vertical, de tal como muestra la figura. ¿Cuál es la carga de la esfera? A ver, la carga de la esfera. Para eso tendríamos que hacer diagrama de cuerpo libre.
Acá está el peso. Hay una tensión aquí de la cuerda. Y también hay una fuerza debido al campo eléctrico sobre la carga. Acá actúa en la misma dirección del campo eléctrico, asumiendo que, como no, acá hay que tener en consideración algo, no dice nada sobre la carga, qué signo tiene, se asume que es carga puntual, carga positiva, ¿no? Cuando no nos dicen nada, se asume carga positiva. ¿Qué tiene acá? Nos dice una masa de 3 gramos, tiene ahí 3 gramos de masa, ¿no? O sea, una masa de 3 gramos, correcto. A ver, ¿qué más nos dice? Está en equilibrio, ¿no? Entonces, si está en equilibrio, hacemos, digamos, con el equilibrio que hemos dicho y descomponemos la tensión. Tiene una componente horizontal y acá tiene una componente vertical. Esta tensión la vamos a poner aquí, correcto. Entonces, acá tiene una tensión T, peso, masa por gravedad, y la fuerza debido al campo eléctrico, que es E por Q. 30 grados acá por paralelo se aparece acá, componiendo acá la tensión sería T cos de 30 grados, que sería T seno de 30 grados. Como está en equilibrio, la fuerza de la derecha es igual a la fuerza de la izquierda y la fuerza de arriba es igual a la fuerza de abajo. Tenemos acá entonces T seno de 30 grados igual a la fuerza eléctrica E por Q, y acá tenemos T coseno de 30, T coseno de 30 grados igual a masa por gravedad. Entonces acá podemos dividiendo, si divido esto en seno de 30 entre T coseno de 30, la tensión se elimina, te quedaría seno de 30 sobre coseno de 30 igual a E por Q sobre masa por gravedad. Despejando la carga tenemos Q igual, esto sería tangente 30 prácticamente, tangente 30 grados, sería mg por tangente 30 grados, todo eso, y el campo eléctrico pasa entre E, ¿no? Entonces tenemos acá la masa por gravedad por tangente 30. Tangente 30, si recordamos el triángulo notable, tangente 30 sería igual a 1 sobre raíz 3. O sea, acá recordando que tangente 30 grados es igual a 1 sobre raíz 3. Ya reemplazando, carga igual, masa, no es 3 gramos, pero tiene que estar en kilogramos, sería 3 por 10 a la menos 3. Gravedad 10, tangente 30, 1 sobre raíz 3. Todo sobre el campo eléctrico, y el campo eléctrico es 10 raíz 3. Todo esto entre 10 raíz 3. Operando, se diría así: 3 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 sobre este raíz 3 se multiplica con esto, sería 10 por 3, raíz 3 por raíz 3 es 3, cancelo, este 10 pasa arriba, sería 10 a la menos 3. Eso sería igual a la carga que nos piden, 10 a la menos 3 coulomb. La respuesta sería la respuesta C. Problema 5. Dice, una esfera cargada de 3 gramos de masa está suspendida en una cuerda de 20 centímetros. Si la esfera está en equilibrio dentro de un campo eléctrico, la esfera está en equilibrio, ¿no? Dice, dentro de un campo eléctrico uniforme, 10 raíz 3, de tal manera que el ángulo es 30 grados con la vertical de tal como muestra la figura. ¿Cuál es la carga de la esfera? A ver. La carga de la esfera. Para eso tendríamos que hacer diagrama de cuerpo libre. Acá está el peso. Hay una tensión aquí de la cuerda. Y también hay una fuerza debido al campo eléctrico sobre la carga. Acá actúa en la misma dirección del campo eléctrico, asumiendo que, como no, acá hay que tener en consideración algo, no dice nada sobre la carga, qué signo tiene, se asume que es carga puntual, carga positiva, ¿no? Cuando no nos dicen nada, se asume carga positiva. ¿Qué tiene acá? Nos dice una masa de 3 gramos, tiene ahí 3 gramos de masa, ¿no? O sea, una masa de 3 gramos, correcto. A ver, ¿qué más nos dice? Está en equilibrio, ¿no? Entonces, si está en equilibrio, hacemos, digamos, con el equilibrio que hemos dicho y descomponemos la tensión.
tiene una componente horizontal y acá tiene una componente vertical. Esta tensión lo vamos a poner aquí, correcto. Entonces acá tiene una tensión T, peso, masa por gravedad, y la fuerza debido al campo eléctrico, que es E por Q. Las 30 grados acá por paralelo se aparece acá, componiendo acá la tensión sería T cos de 30 grados, que sería T seno de 30 grados. Como está en equilibrio, la fuerza de la derecha es igual a la fuerza de la izquierda y la fuerza de arriba es igual a la fuerza de abajo. Tenemos acá entonces T seno de 30 grados igual a la fuerza eléctrica E por Q, y acá tenemos T coseno de 30, T coseno de 30 grados igual a masa por gravedad. Entonces acá podemos dividiendo, si divido esto en seno de 30 entre T coseno de 30, la tensión se elimina, te quedaría seno de 30 sobre coseno de 30 igual a E por Q sobre masa por gravedad. Despejando la carga tenemos Q igual, esto sería tangente 30 prácticamente, tangente 30 grados, sería mg por tangente 30 grados, todo eso, y el campo eléctrico pasivo entre E, ¿no? Entonces tenemos acá la masa por gravedad por tangente 30. Tangente 30, si recordamos el triángulo notable, tangente 30 sería igual a 1 sobre raíz 3. O sea, acá, recordando que tangente 30 grados es igual a 1 sobre raíz 3. Ya reemplazando, carga igual, masa, no es 3 gramos, pero tiene que estar en kilogramos, sería 3 por 10 a la menos 3. Gravedad 10, tangente 30, 1 sobre raíz 3. Todo sobre el campo eléctrico, y el campo eléctrico es 10 raíz 3. Todo esto entre 10 raíz 3. Operando, se diría así: 3 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 sobre este raíz 3 se multiplica con esto, sería 10 por 3, raíz 3 por raíz 3 es 3, cancelo, este 10 pasa arriba, sería 10 a la menos 3. Eso sería igual a la carga que nos piden, 10 a la menos 3 coulomb. La respuesta sería la respuesta C. Problema 7. La fuerza resultante que un conjunto de cargas puntuales ejerce sobre una cierta carga es igual a la suma vectorial de las fuerzas independientes de que cada una de las cargas del conjunto ejerce sobre la carga en cuestión. A esto se conoce con el nombre de principio de superposición de fuerzas. En este contexto se tiene dos cargas puntuales del mismo signo y de magnitudes Q1 y Q2, 18 nanocoulomb. Si las cargas están separadas entre sí 9 raíz 3, ¿cuál es la magnitud de la fuerza sobre una carga Q3 de 3 nanocoulombs? Si toda figura 9 centímetros de cada una de las otras cargas. A ver, acá hay dos cargas separadas, una de 9 raíz 3, pero aquí tenemos ya 4,5 raíz 3, por lo tanto lo que falta sería la otra mitad para completar 9,5, va a completar 9 raíz 3. Todo esto vale 9 raíz 3. Después dice estas dos cargas están separadas 9 centímetros, ¿no? Correcto. Entonces nos piden cuál será la magnitud de la fuerza sobre una carga Q3. Entonces acá primeramente hay una fuerza debido a la carga Q2, carga positiva, una fuerza de expulsión saliendo de la carga Q3, F1 lo llaman. Y acá hay otra fuerza, las dos cargas positivas, hay una fuerza de repulsión y lo llaman F2. Entonces, por lo tanto, por metro por kilogramo hallaríamos la resultante R. Observamos aquí que hay un triángulo notable, 9 centímetros, 4,5 raíz 3. Sería el triángulo de 30 y 60, donde sería este sería como 2K, y este sería como el K raíz 3. Y este sería el K. Todo esto vale el K. Entonces es el triángulo de 30 y 60, donde este es 60 grados, este es 60 grados. Por lo tanto, por opuesto por vértice sería 120 grados. Ya. A ver, calculemos la fuerza F1 primero. F1 que es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9, producto de cargas Q3 por Q2. Q2 vale 18 nanocoulombs, 18 por 10 a la menos 9,
por Q3, que es 3 nanocoulomb, por 3 por 10 a menos 9, todo eso entre la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es? 9 centímetros. En metros tenemos que tratar 9 por 10 a la menos 2 metros, todo esto al cuadrado. La fórmula de las fuerzas entre dos cargas, ¿no? A ver, sigamos. F1 operando 10 a la 9 con 10 a la menos 9 sería 1, y ordenamos aquí, a ver, sería 9 por 18 por 3 por 10 a la menos 9, esto al cuadrado sería 81, acá 10 a la menos 4. A ver, acá sería novena 1, novena 9, novena 1, novena 2, quería 2 por 3, 6, 10 a la menos 9 por 10 a la 4, por lo tanto F1 sería 6 por 10 a la menos 5, por lo tanto F1 sería 60 micronewton. Ya está F1. De igual forma, F2, si observamos, va a ser lo mismo que F1, porque sería 9 por 10 a la 9, ¿no? La producto de cargas Q, porque las cargas Q1 y Q2 son iguales, pondremos la carga Q2 y después carga Q1, la misma distancia de separación, prácticamente F1 observando sale igual, 60 micronewton. Entonces acá esto sería 60 micronewton, 60 micronewton, ¿no? Por si acaso lo voy a poner acá, ¿no? Para que ustedes pongan algunos alumnos acá. Acá la fuerza F2 sería acá, la constante K, 9 por 10 a la 9, la carga Q1, 18 nanocoulomb, 18 por 10 a la menos 9, por la carga Q3, 3 nanocoulomb, 3 por 10 a la menos 9, entre distancia al cuadrado, que sería 9 también, pero a metros es 9 por 10 a la menos 2. Operando de la misma forma, en la forma anterior sería 60 micronewton. Todas las dos fuerzas tienen módulo igual, forma 120 grados. Acordamos que hay una propiedad del paralelogramo: cuando los dos módulos son iguales y forman un ángulo de 120 grados, la resultante sería igual a F. Por lo tanto, la resultante R sería F igual a F. La resultante F igual al resultante sería, por lo tanto, 60 micronewton. Observamos la clave, la respuesta sería la respuesta C.